En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. A partir de este momento empieza Hablando de Vida. ¿Cuál es el misterio de la ropa? La ropa es algo personal. Por eso, el espíritu de la persona está envuelto en cada prenda. Existe una conexión, una energía. Por ese motivo, rituales y maleficios son hechos con prendas de ropa, acarreando perjuicio a la víctima. La ropa contiene en sí la energía, el testimonio de la persona. Así que cuando alguien se apodera de una de estas piezas y pretende hacerle mal por medio de ese artículo de ropa, lo logra hacer y lo hace fácilmente porque ahí está, por decirlo así, la identidad de la persona. Afuera de mi casa había un árbol y apareció una prenda íntima de una mujer, una prenda roja. Y después de eso, muchos problemas con mi esposo, se fue de la casa, me engañó con una persona y al último, en como 2 años, él murió de cáncer. Yo tendía la ropa afuera para secarse. Y cada vez me faltaba una blusa, un suéter. Empezó las infidelidades de mi esposo, me empezó a golpear, hasta que se destruyó mi matrimonio, mis hijas se alejaron de mí. Y pues ellas no están en comunicación casi conmigo. Nunca fui feliz. Y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. Tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocadas por su cuerpo eran llevados a los enfermos, y estos se curaban de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Viernes, en la sesión de purificación espiritual, serán deshechos todos los maleficios hechos en su contra, empezando con lo que hicieron usando su ropa. Traiga una prenda de ropa suya o la del familiar afectado por cargas negativas y realice el cambio de energía. Viernes, en la sesión de purificación espiritual. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira. Olá, mis amigos, ¿qué tal? Dios bendiga e ilumine a todos ustedes. Hoy es viernes y viernes en nuestra iglesia es día de guerra, día de lucha y lucha contra toda fuerza del mal. Tenemos el compromiso en esta programación Hablando de Vida de mostrarles que sus problemas tienen una salida, que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y de siempre, y es este Dios que nosotros creemos, el Dios que levantó a paralíticos, el Dios que dio vista a los ciegos. Y yo quiero decirle que este Dios, Ele puede entrar en su vida e cambiar completamente a história de sua vida. Por isso, quero que você esteja sintonizado com nós hasta o final desta programação. Como de costumbre, eu tenho meu vaso com água cá
preparado, quisiera que usted preparase también su vaso con agua para el momento de la oración. Y ahí está el aceite a donde están los nombres de las personas. Usted me pregunta, Pastor Oliveira, ¿para qué esto? El aceite en la Biblia representa el Espíritu Santo. Entonces, aún después de la programación, el Espíritu Santo seguirá intercediendo por usted, dándole fuerzas e haciendo la obra sobre su vida. Usted que me escucha a través de Radio Alfa 93.1 FM, usted está aqui na isla de Bonaire, usted puede llamarnos 717-9180 ou enviar-nos mensaje por WhatsApp 782-3314. Com gusto vamos incluir seu nome para a oração, vamos colocar seu nome en el aceite. E você que nos está vendo por Facebook, se você quer que incluamos o nome de alguém na oração, escreva aí no Facebook, nos comentários, o nome da pessoa. E se você pode explicar qual é o problema da pessoa, pode explicar que nós vamos incluir acá para a oração, ok? Eu tenho acá alguns nomes que eu já quero poner acá no aceite. Não sei se aparece em pantalla o aceite. Ok, la família Ávila Olivares, vamos a colocar en el aceite, e Angélica Pinzón, e também pide oração por toda a família. Vamos poner acá en el aceite. Ok, aí está en el aceite. Eu vou deixar destapado porque mientras usted nos envia os mensajes, nosotros estaremos colocando en el aceite. Eu vou a la primeira pauta com essa canção linda e hermosa. Depois eu regresso mostrándoles como Deus está operando na vida de aqueles que creem, que obedecem e que venceram todas as maldições. Momentico e já regresso. Donde quiera que voy, en los momentos más alegres y en las luchas que yo tenga que enfrentar, Él está conmigo en la tristeza y el dolor, y en mis errores nunca me abandonó. Jesús, Jesús, Él está conmigo en todo lugar, en los momentos más difíciles, cuidando siempre de mi caminar. Él está conmigo al dormir y al despertar, cuando soy débil Él me viene a levantar. Jesús, 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 Él está conmigo, mi vida es prueba de eso, Él no me abandona. Jesús, 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 Él está conmigo, mi vida es prueba de eso, Él no me abandona. Jesús, Él está conmigo donde quiera que voy, en los momentos más alegres y en las luchas que yo tenga que enfrentar. Él está conmigo en la tristeza y el dolor, y en mis errores nunca me abandonó. Jesús, Jesús, Jesús. Él está
Hablando de vida. Mi nombre es Alba Saldaña, yo soy empresaria de la industria farmacéutica y bueno, conocí a la Iglesia Universal a través de comentarios muy negativos, informaciones de corrupción, de estafa. Escuché que en esta iglesia se mentía a los fieles y a través de esas mentiras y engaños se los estafaba. Así que jamás pensé en llegar yo, por mi propia voluntad, a la iglesia. Es más, siempre a través de las personas inclusive escuchaba comentarios negativos, comentarios malos sobre esta iglesia. Y bueno, en un momento de mi vida empecé a perder todo lo que yo había logrado, empecé a perder mi empresa, mi matrimonio, mi salud. No encontraba la salida para ninguno de mis problemas, me iba hundiendo cada día más. Mi salud deteriorada, tenía problemas en los huesos, problemas de estómago, problemas en la columna, yo tenía que caminar con ayuda. Yo había inclusive tomado la decisión de enviar a mis hijos a vivir con su padre, porque yo ya no podía hacerme cargo de ellos, no tenía ni siquiera para alimentarlos, y entonces había decidido acabar con mi vida. Y a pesar de eso, y a pesar de a veces escuchar que algunas personas tenían muy buenos resultados en esta iglesia, jamás se me ocurrió llegar por mis propios medios. Hasta que una persona una señora que sabía como yo pensaba, decidió traerme a la iglesia. Ella me dijo, vamos a un lugar donde yo estoy haciéndome un tratamiento. Yo entendí que era un lugar médico, una clínica médica, ¿no? Entonces la acompañé. Cuando llegamos veo que es la Iglesia Universal. Y bueno, en ese momento me enojé mucho y me negué a entrar. Ella entró y al ratito salió y me dijo que no era bueno que me quedara afuera, que entrara, que había lugar suficiente, que yo iba a estar bien adentro y que bueno, cualquier cosa que me fuera, que podía salir. Y bueno, hice eso, entré, me quedé, escuché al pastor, escuché lo que hablaba, los consejos, las enseñanzas, y me fui después con ella a mi casa. Y realmente yo hacía meses que no podía dormir, hacía meses que no conciliaba el sueño. Para mí las noches eran terribles, eran interminables, no solo por los dolores que yo tenía en el cuerpo, en mis huesos, en la espalda, en el cuello, sino porque no podía conciliar el sueño. Esa noche pude dormir toda la noche, me despierto a la mañana y no podía creer que había pasado toda la noche durmiendo. Fue en ese momento que me di cuenta que algo superior había en este lugar, que realmente ahí estaba Dios, porque ¿quién iba a hacer ese milagro en mi vida? Cambiar esa situación así en tan poquito tiempo, en forma automática. Y bueno, ahí dije, bueno, tengo que volver. Y bueno, y ahí empecé a participar, empecé a escuchar, empezó mi visión a abrirse, empecé a descubrir que todo lo que yo había escuchado era mentira, que era un engaño hacia las personas para que no pudieran llegar a Dios. Y comprendí que en este lugar verdaderamente estaba Dios y que Dios estaba cambiando mi vida. O sea, poco a poco todo se fue transformando. Mi vida económica, mi vida con mis hijos, en mi casa, mi familia, mi salud. Dios me sanó de todos mis problemas de salud. Dios transformó completamente mi vida. Es más, yo en la iglesia conocí a una persona, un hombre de Dios, un hombre de fe, con el cual me casé. Hoy mi vida es otra, mi vida está en paz, en armonía, yo tengo felicidad en mi casa, volví a formar mi empresa, tengo, bueno, un apart hotel también, que por la bendición de Dios lo tengo mi casa, tengo mis hijos en paz, todos realizados, universitarios, profesionales universitarios. Todos los problemas que tenía quedaron en el pasado, la angustia. Dios me dio condiciones para progresar, para crecer, para estar bien, para estar feliz. Y la transformación que ocurrió en mi vida realmente la hizo Dios, porque de otra forma es imposible. Hoy, si tuviera frente a mí al obispo Macedo, le diría muchas gracias por todo lo que él luchó, por lo que se esforzó, la perseverancia que mostró,
porque gracias a esa fe que Él mostró y a esa perseverancia y a todo lo que Él hizo, hoy yo puedo tener mi vida transformada. Usted que pasa por momentos difíciles y necesita de una ayuda, llámenos, cuéntenos su problema. E acabamos de escuchar um fake news, uma pessoa vítima de falsas notícias, hasta que chegou à Igreja Universal e viu o trabalho da Igreja e se deu conta que não tinha nada que ver com os comentários que ela escutava afuera. E nisto que ela chegou à Igreja não queria entrar. O Espírito Santo lhe tocou para que ela pudesse entrar e assim conhecer a verdadeira fé e a palavra de Deus. Você também pode ter essa oportunidade. Talvez, quem são as pessoas que lhe dizem para que não vá à igreja? Observa bem de onde vêm os comentários. Deus está com as portas abertas, com os braços abertos para receber a todos os que creem. É claro, na estratégia de Satanás, que você não creia para que você siga aí no território do mal. O diabo continua destruindo as famílias, continua ponendo enfermidades, continua ponendo tristeza, angústia. E ele sabe que quando você chega à igreja, há um combate espiritual contra ele. E ele tem que ir-se. É por isso que estamos em la semana de la quebra de la maldição. Hoje, viernes, você vai trazer uma bolsa. Entregamos a todos uma bolsa branca e dentro da bolsa vai trazer a prenda de roupa de um membro de sua família. O diabo muitas das vezes queda rodeando a casa, rodeando a família, querendo destruir a toda a casa, toda a família. Pero se você combate contra este mal, se você luta contra este mal não tem poder sobre você. É justamente sobre o testemunho que vamos a escuchar e que você que está no Facebook vai ver agora. Como é a vida de uma pessoa llena de maldição. E quando ele aprende a obedecer a Deus, como a maldição é quebrada. É o que está escrito na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 15, 16, 17, 18 e 19. Pero vou ler o 19. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Aunque usted tiene hoy um certo tipo de vida lleno de sofrimento, lleno de dolor, que pode ser uma maldição de tus antepassados. Pero Deus, Ele le está ponendo a elegir se você quer seguir com a maldição ou se você quer cambiar esta maldição para a bendição. Então, os céus e a terra são testigos de que Deus está dando a você a oportunidade. Usted que tem uma família completamente por el piso. Usted que tem uma enfermidade que médicos, remédios e medicinas não podem curar-te. Usted que tem os caminhos trancados. Usted que já tentou 5 vezes ou mais formar uma família, pero sempre há traições, sempre há maltratos físicos, psicológicos, sempre há humilhações. A usted Deus lhe está propondo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres vida o quieres muerte?
Pastor Oliveira, eu não quero muerte, eu quero vida. Qual é a pessoa em seu juízo cabal a escolher a muerte? Quando as pessoas não querem usar a fé, não querem obedecer a la palavra, porque em sua mente é algo de fanático. Não é algo de fanático. Você tem luta todos os dias. Todos os dias você hace de las tripas coração para alcançar pouquito de paz, para dormir, aunque seja 20 ou 30 minutos, e você não consegue. Tantas são as pessoas que confiam em muitas outras palavras. Às vezes prende a televisão e vê uma pessoa que está dando os números de la suerte. E ela diz, você que tem o signo de horóscopo tal, seu número de suerte é tal, e o color de hoje é tal. Pero a pessoa se senta em frente da televisão para escuchar. E ela crê nisto, que ela imediatamente vai, cambia a roupa e passa todo o dia com aquela roupa. Se não tem, vai comprar. Pero fíjese, se ela poner em outro canal de televisão, há uma outra pessoa que conhece do futuro, há uma outra pessoa que diz outro número para o mesmo signo zodiacal, outro número e outro color. Fíjese que você vê que não quadra os mesmos números, porque é mentira. Agora, a palavra de Deus é a mesma, ayer, hoje e sempre, é a mesma. A mesma palavra que Deus deu a Moisés, nos está dando hoje. E Deus dijo a Moisés, diga esto em frente del monte Gerizim e em frente del monte Ebal. Para allá, 6 homens de Deus estarão indo para o monte Gerizim, que é o monte de la bendición, em Jerusalém, para levar os nomes de las pessoas que creyeron, que obedeceram, que se entregaram no altar de Deus e disseram, Deus, eu estou colocando minha vida no altar como sacrifício, porque eu quero vida, eu quero bendição. El domingo 16 de setembro, a las 9 de la mañana em ponto, já é a reunião principal em nossa igreja aqui em Bonaire, em la calle Indústria Pariba. Es para que esta maldição salga de sua vida. Mientras não llegue el domingo, hoje viernes, vamos a empezar a perturbar a Satanás. Como assim, pastor? Orando em nome de Jesus para que o mal salga de seu caminho. Você quer saber se de verdade funciona? Vamos escuchar este testemunho. Preste atenção. O que significa ter uma vida llena de maldição e o que significa creer e obedecer a palavra e alcançar a bendição. Prepare su corazón y un vaso con agua. En algunos instantes estaremos realizando una oración en su favor. Mi nombre es Blanca Giraldo. Desde muy pequeña sufrí con muchos problemas espirituales. Sufría deseos de quitarme la vida. Sufrí de depresión, pesadillas. Muchas veces mi carácter fue muy fuerte, no me controlaba. Las personas se aislaban de mí porque mi carácter era muy fuerte, nadie quería saber nada de mí. A raíz de eso también tuve problemas en mi hogar. Mi depresión venía porque yo fui muy sola y echaba la culpa a todo el mundo de mis problemas, de lo que estaba pasando. Esos deseos de quitarme la vida, de no querer seguir adelante, porque no había nada que hubiera en mi vida que me diera felicidad.
Yo pensé que en mi hogar iba a tener felicidad, pero cuando pasó el tiempo vinieron peores los problemas. Yo conseguí mi esposo muy joven y a raíz del carácter mío, de mi mismo sufrimiento que venía desde pequeña, no supe ser una buena esposa, mi carácter fuerte, agresivo, era grosera. Entonces ahí se tornó, hubo una brujería en mi hogar, mi esposo se enfrió en nuestro hogar, todo fue peor. Cuando vinieron esos pensamientos de suicidio, yo estaba en un cuarto sola, porque yo me encerraba y lloraba mucho. Y venía una voz que decía que me tomara un veneno, que yo no servía para nada. En la brujería fue realmente el enfriamiento de mi hogar. Él me agredió y yo también lo corté con un cuchillo. Yo sentía el deseo de matarlo a él, porque él me golpeaba mucho, él me daba maltrato, entonces yo sentía el deseo de matarlo a él. Yo le decía, si usted se duerme, yo lo voy a matar. Yo tenía mis 3 hijas, ellas estaban pequeñas, ellas se daban de cuenta todos los problemas que nosotros teníamos y eso afectaba a ellas también. Esa ira que tenía hacia mi esposo la descargaba en mis hijas, sobre todo mi hija mayor. Ella era la que sufría todas las consecuencias porque yo descargaba mi ira en ella, la maltrataba, no le daba un buen ejemplo. Yo conocí la Iglesia Universal a través de una invitación que me hizo mi suegra. Ahí ella me decía que viniera, que perseverara. Ella no decía que yo tenía que cambiar, no. Ella me decía que viniera y orara por mi esposo para que él cambiara. Después de que empecé a hacer las cadenas, mi vida empezó a cambiar poco a poco, perseverando, insistiendo. Siendo perseverante en todas las cadenas. Yo no dejaba de participar viernes y domingos siempre estaba en esta cadena y poco a poco mi vida fue siendo diferente, fue siendo arrancado todo aquello que había dentro de mí que me perjudicaba. Todo esto que había dentro de mí, todos estos problemas espirituales se fueron. Yo ahora tengo paz, tengo tranquilidad, tengo amor, soy muy feliz en mi hogar, con mis hijas y lo más importante, soy muy feliz conmigo misma porque yo no tenía ni siquiera paz conmigo misma. Ya no hay más brujería, ya nada puede tocar en nosotros, gracias a Dios. En mi hogar ahora hay paz, hay tranquilidad, hay amor, hay comprensión. Vale la pena venir a hacer las cadenas porque hay una transformación, uno encuentra una nueva vida a través de uno hacer estas cadenas y de la perseverancia de buscar al Señor Jesús. He aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. El poder de decidir es un regalo de Dios, pero es increíble cómo muchos siempre eligen incorrectamente en la vida. La suma de mis malas decisiones hicieron que mi vida se convirtiera en una maldición. Por eso cosechan maldiciones, divorcios, familias separadas, deudas y quiebras, adicciones y enfermedades. De nada sirve culpar a Dios. Es un hecho. La desobediencia es como un efecto dominó. Pero llega el día en que todo eso cambiará y el principal responsable de ese cambio serás tú. Conocí el centro de ayuda y en ese momento, el primer día, decidí entregar mi vida a Dios. Esa fue una de las mejores decisiones de mi vida. ¿Continuar en la maldición o transitar en el camino de la obediencia y una nueva vida? Trae una carta con tus fracasos y maldiciones. Vamos a llevarlas al monte Gerizim, en Israel, descrito en la Biblia como el monte de la bendición. Domingo 16 de septiembre, el día de la bendición, en todos los centros de ayuda del país.
Su programa de todos los días está en el aire. Hablando de vida. Você pode continuar chamando-nos ou enviando mensagem por WhatsApp 717-9180 ou 782-3314. Eu também escrevi aí nos comentários o nome de seus familiares. Já vai preparando aí a prenda de roupa de aquele membro de sua família que tem mais problemas. E você vai trazer hoje viernes a la casa de Deus. Escutou o testemunho que esta senhora venceu. Pensava no suicídio e na morte, pero confiou em Deus. Lo mesmo vai acontecer em sua vida. Eu quero poner acá no aceite alguns nomes de algumas pessoas e famílias. Não sei se aparece aí na pantalla a imagem do aceite. Vou orar por Mário Boermin e Antônio Romero. Aqui está em minhas manos. Argenis Villalobos. E também vamos fazer a oração por Érica del Rocio e família Hernandes. Vamos a colocar agora dentro do aceite. Ok, daqui a alguns instantes vamos a orar. Vamos a uma pauta, já nos prepararemos para a oração com essa canção hermosa. Mientras você vai correndo preparar o vaso com água, eu já tenho o meu acá, prepare também o suyo. Já regresso. A pesar de las heridas, a pesar de las decepciones, yo te llamé, yo te llamé. A pesar del pasado, a pesar de las desilusiones, yo te llamé, yo te llamé. Déjate usar para curar, déjate usar para salvar. Y mientras yo te uso, yo cuido de todo lo que te hace llorar. Déjate usar para curar, déjate usar para salvar. Y mientras yo te uso, yo cuido de todo lo que te hace llorar. A pesar de las heridas, a pesar de las decepciones, yo te llamé, yo te llamé. A pesar del pasado, a pesar de las desilusiones, yo te llamé, yo te llamé. Déjate usar para curar, déjate usar para salvar. Y mientras yo te uso, yo cuido de todo lo que te hace llorar. Déjate usar para curar, déjate usar para salvar. Y
Usted está sintonizado con el programa Hablando de Vida. Prepare su corazón y un vaso con agua. En algunos instantes estaremos realizando una oración en su favor. E não importa su credo religioso, usted será bem-vindo. E quando usted venga hoje viernes, traga uma prenda de roupa de hijo, de uma hija. Usted não sabe que pode acontecer com sua família. Usted tem que insistir, usted tem que perseverar. O mal quer desanimar-te, porque se sua fé se baja, todas as maldições vendrão sobre sua vida. Então, há que manter-nos em la fé, em la obediência. El domingo, em todas as igrejas universal, vai haver el dia de la bendição. Aqueles que obedeceram, aqueles que vão atrair seus nomes em el sobre, vão atrair allí sua vida representada em aquele sacrifício, vão a colocar em el altar e vão a dizer: ó Deus, sobre el altar estou ponendo minha vida e quero que toda maldição seja quebrada e eu quero a bendição. Domingo, às 9 da manhã, já ao começo da reunião, já vamos a ser o desafio da palavra. Se a palavra de Deus é viva e verdadeira, ele tem que fazer o milagre acontecer. Ele tem que fazer o milagre acontecer. Se você recebeu uma invitação, se você abriu o buzão das cartas, você viu uma invitação, o periódico da igreja, venga. Caia Indústria Pariba, número 32, é a direção da Igreja Universal aqui em la Isla de Bonaire. Eu quero que você preste atenção a um testemunho mais na vida cambiada. Porque quando aprendemos a usar a fé, Deus transforma nossas vidas. E o mesmo que Ele ha hecho na vida de tantas pessoas, Ele também quer fazer em sua vida. Pero você tem que elegir seguir aí onde você se encontra, sofrendo, gimiendo, chorando, ou dar basta neste dolor e neste sofrimento. Amém? Vamos a preparar-nos para a oração também, logo depois do testemunho. Tenho aqui alguns nomes que vou a poner en el aceite. Aura Marina Saravia e Maruska Martina. Vamos incluir acá en el aceite para a oração. Amém. Vamos então a essa pauta, esse testemunho, já nos prepararemos para a oração. Mi nombre es Raúl Enciso. Antes de llegar a la iglesia, yo llegué en una situación de depresión y ahí me refugiaba en el vicio, en el trago. Me la pasaba parrandeando en discotecas. Llegaba tarde a la casa, llegaba tomado. A raíz de eso también sufrí una enfermedad de bronquitis y una sinusitis aguda. Debido a esas enfermedades, esto me impedía para yo trabajar, porque yo no aguantaba el dolor de cabeza, no dormía en las noches porque esa tos no me dejaba dormir a través de esa bronquitis tremenda que me dio. Debido a esta enfermedad ya no podía ni dormir, puesto que la tos crónica que tenía no me dejaba dormir. La sinusitis crónica que tenía, un dolor de cabeza, no podía hacer mis labores de trabajo. En eso me sentía muy triste, muy agobiado y por eso también me refugiaba en el trago, en el vicio, el alcohol, del cigarrillo, las mujeres también. Y debido a eso pues me sentía apenas salía de esa situación, otra vez volvía con esos dolores, esos problemas en mi vida. Dentro de mí había una tristeza inmensa, no sentía paz, me sentía depresivo, angustiado. ¿Por qué? Porque apenas me llegaban esos dolores,
yo no sabía qué hacer, iba al médico, pastillas, pero eso no me curaba, no me sanaba. A raíz de eso yo me sentía muy agobiado y a través de eso, por eso era que buscaba el trago, el vicio, las malas compañías y eso acabó con mi paz en mi vida interior prácticamente. Y ahí fue cuando conocí la Iglesia Universal. Tras una invitación que me hicieron, empecé a hacer mis cadenas de oración, a participar de los días martes, los viernes, los domingos, y ahí empecé a sentir una vida nueva. ¿Por qué? Porque Dios llenó mi corazón, Dios transformó mi vida, fui sanado, fui curado totalmente y ahora me siento una persona alegre, ya no necesito refugiarme en el trago, en el vicio, en las mujeres, en las parrandas, en las discotecas, en el cigarrillo, ya no, porque ya mi refugio ya llegó a mi corazón, que es Dios en mi vida. Usted que se siente afligido, deprimido, enfermo en el lecho de un hospital, preso en una celda, desempleado. Su matrimonio y su familia se están desmoronando. Se siente desamparado, desanimado y solo. Y ahora, el momento de la oración, ministrada por el pastor de los más necesitados. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo bendigo a todos que creen, a los que creen, mi Dios, para que todo se haga posible a partir de ahora. Porque hay tantas personas, mi Señor, que han llorado por el hijo vicioso, llorado, mi Señor Jesús, por el matrimonio. Personas, mi Padre, que estão enfermas, que já os médicos dijeron que não podem fazer absolutamente nada. E não têm, meu Deus, auxílio de nadie. Mi Padre, pessoas que amam e não são amadas. A causa de esto, el mal se ha aprovechado, mi Senhor, para destruir as esperanças desta persona, mas por la fé te suplico que venga a tocar-los. Venga a arrancar esta maldição, esta carga maligna. Venga a abrir, Senhor, los caminos de estas personas, el entendimento deste pueblo, para que ella te busque aún hoy, para que ella diga, eu vou usar minha fé, e que tenha coragem agora para obedecer-te. Mi Deus bendiga el vaso com água e cada nome que se encontra sumergido en el aceite, que tu Espírito pueda fortalecerlos, para que não esperem mais para amanhã para buscar-te, que hoje mesmo se haga el día del cambio y de la diferencia. Mi Deus, como termino esta oração por la fe, las cadenas del mal están en el suelo, y esta agua que tu pueblo tiene cerca de la radio, cerca de la computadora, sea un remédio, esté consagrada, bendecida, quando tu pueblo beba, sea livre de todos os males, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém e amém. Senhora, Senhor, se você crê, beba del água e receba a vida em nome do Senhor Jesus. Alfarero, mi vaso se quebró, los pedazos hoy los vine a entregar. ¿Será que puedes nuevamente moldear un vaso nuevo
para glorificarte. Alfarero, mi vaso se quebró. Los pedazos hoy los vine a entregar. Gracias a Dios. Y ese alfarero es Dios. Aunque su vida esté quebrada, despedazada, Él tiene el poder para restaurar. El mismo Dios que levantó a Lázaro de entre los muertos, el mismo Dios que cambió la vida de Zaqueo, el mismo Dios que ha cambiado la vida de tantas personas que usted escuchó en los testimonios de esta mañana. ¿Usted quiere que su testimonio esté aquí también? Toma coraje para obedecer a Dios, coraje, porque fe yo sé que usted tiene. Ahora, coraje para obedecer. Esperaremos hoy, ahorita la primera reunión finalizamos, 10 de la mañana la segunda reunión, 3 de la tarde la tercera reunión y la última reunión en la noche de la liberación a las 6:30 de la tarde, al caer del sol, ya estaremos listos para determinar su liberación. Calle Industria Paraíba, número 32, es la dirección de la iglesia aquí en la isla de Bonaire. Y el domingo a las 9 de la mañana en especial. 9 de la mañana, después 3 de la tarde, la última reunión, 6:30 de la tarde. Venga con su familia, con sus hijos, venga con su esposo, un amigo, una amiga, porque estaremos comiendo de la palabra. Así es, literalmente. A palavra de Deus vai estar dentro de ti, E a palavra que dirá que vamos a comer, disse, para que Deus quebre toda maldição. Será um domingo de vitória. Que tenham uma feliz manhã, feliz weekend. Que Deus lhe bendiga a todos ustedes. Um feliz fim de semana. E aqui na igreja nos vemos. Tchau, tchau. He aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. El poder de decidir es un regalo de Dios, pero es increíble cómo muchos siempre eligen incorrectamente en la vida. La suma de mis malas decisiones hicieron que mi vida se convirtiera en una maldición. Por eso cosechan maldiciones, divorcios, familias separadas, deudas y quiebras, adicciones y enfermedades. De nada sirve culpar a Dios. Es un hecho. La desobediencia es como un efecto dominó. Pero llega el día en que todo eso cambiará y el principal responsable de ese cambio serás tú. Conocí el centro de ayuda y en ese momento, el primer día, decidí entregar mi vida a Dios. Esa fue una de las mejores decisiones de mi vida. Continuar en la maldición o transitar en el camino de la obediencia y una nueva vida. Trae una carta con tus fracasos y maldiciones. Vamos a llevarlas al monte Gerizim, en Israel, descrito en la Biblia como el monte de la bendición. Domingo 16 de septiembre, el día de la bendición. Todos los centros de ayuda del país. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.